La garganta del mundo. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris apagado cuando Aitana, de 23 años, ajustó la correa de su mochila y respiró profundamente. Frente a ella, como una herida abierta en la tierra, se extendía la entrada de la famosa garganta del mundo. Había escuchado historias sobre ese sitio desde niña, relatos de exploradores desaparecidos, de ecos imposibles, de luces que se movían como si fueran linternas en lugares inaccesibles. Pero también había leído en foros y revistas de senderismo que la mayoría eran exageraciones locales, adornos de superstición para un lugar tan remoto y hostil. Aitana era la mayor del grupo y, por tanto, la que debía mantener la calma y la autoridad. Esa responsabilidad le pesaba, aunque no lo admitía. A su lado, su hermana Lidia, de 19 años, trataba de ocultar su nerviosismo bajo una sonrisa obstinada. Su cabello oscuro, recogido, mostraba gotas de rocío que había absorbido en el trayecto. Lidia no era tan experimentada como Aitana en caminatas largas, pero la idea de la excursión la llenaba de entusiasmo. Le parecía fascinante poder contar que había estado en el corazón de la tierra, en un lugar donde otros no habían osado entrar. Su carácter era obstinado, demasiado para su propio bien, y su hermana lo sabía. Engel, la mejor amiga de Lidia, también de 19, cerraba el grupo. Siempre había sido callada, reservada, de esas personas que parecen observar cada detalle en silencio. No estaba convencida de haber aceptado la invitación, pero no quería quedar como la cobarde. Sus ojos claros se movían de un lado a otro, analizando cada grieta, cada sombra, como si esperara que algo saliera de ahí en cualquier momento. Tenía un presentimiento que prefería no compartir. La entrada a la garganta era un abismo irregular en la roca, una grieta que descendía hacia lo profundo como un túnel sin final. El aire que escapaba de allí era húmedo, pesado, y olía a hierro y tierra mojada. Al acercarse, notaron que el canto de las aves del bosque cercano se detenía, como si la naturaleza evitara interrumpir aquel silencio mineral. El único sonido constante era el goteo de agua en la oscuridad. Parece que nos mira, dijo Lidia, medio en broma, medio en serio, observando la forma de la grieta. En verdad, desde donde estaban, el orificio tenía el aspecto de una boca abierta, con estalactitas como dientes filosos. No empieces, replicó Aitana, ajustando su linterna frontal. Es solo roca. Nada más. Pero incluso ella sintió que sus palabras carecían de firmeza. Había algo en esa abertura que transmitía hostilidad, como si la tierra misma estuviera molesta por ser invadida. Bajaron con cuidado, usando sogas para superar el primer tramo, resbaladizo y empinado. El eco de sus pasos resonaba de forma extraña. No era un rebote normal, sino algo irregular, como si cada ruido se multiplicara y deformara, creando voces que no existían. A Engel se le erizó la piel de inmediato. Era sensible a esas cosas. El descenso fue lento, con pausas constantes. Las paredes eran húmedas y el agua escurría por hendiduras que parecían cicatrices. Tras casi una hora, alcanzaron una plataforma natural amplia. Allí podían descansar antes de continuar. Encendieron las linternas más potentes y miraron alrededor. El suelo estaba marcado por antiguas huellas, demasiado borrosas para ser recientes, pero lo bastante claras para demostrar que alguien más había estado allí. Aitana no lo mencionó en voz alta, pero Lidia las notó. ¿Crees que sean de los que desaparecieron?, preguntó Lidia en un susurro, como si temiera despertar algo. Aitana se limitó a encogerse de hombros. Engel, en cambio, sintió un frío interno, como si hubiera visto una tumba abierta. Continuaron. El túnel se estrechó, obligándolas a caminar de lado en algunos tramos. El silencio era sofocante, interrumpido solo por el crujido de sus botas y las gotas cayendo desde arriba. De vez en cuando, una corriente de aire les rozaba la piel, trayendo consigo un olor húmedo, imposible de ubicar. Entonces ocurrió. Un rugido sordo estremeció la caverna. No era un sonido animal reconocible, ni tampoco un estruendo de roca. Era como si la tierra misma hubiera exhalado. El piso tembló bajo sus pies. En cuestión de segundos, un derrumbe bloqueó el camino por el que habían entrado. La roca colapsó con violencia, levantando polvo que llenó sus gargantas de tierra. Cuando el estrépito terminó, miraron atrás. La salida había desaparecido, sellada por toneladas de piedra. El silencio posterior fue peor que el ruido. No, no puede ser, susurró Engel, con la voz quebrada. Aitana tragó saliva, intentando mantener la compostura. El pánico era lo peor en esas situaciones. Tenemos que seguir. Estas cavernas tienen salidas naturales, corrientes de aire que se conectan con el exterior.
Si entró aire, tiene que haber otra salida. Lidia quiso creerle, pero algo en el tono de su hermana le reveló que no estaba segura. Caminaron. Cada paso era más pesado que el anterior, no solo por el cansancio, sino por la atmósfera misma. El aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico. Las linternas apenas iluminaban unos metros, y más allá, la oscuridad parecía absorberlo todo, como si fuese una sustancia viva. En un muro hallaron lo que parecía ser una pintura rupestre. Cruda, marcada con pigmentos rojos y negros, mostraba figuras humanas en actitud de caída, tragadas por una hendidura. Lo inquietante no era el estilo, sino el detalle. Las figuras parecían alargadas, deformadas, con extremidades torcidas. Y algo que parecía ojos enormes las observaba desde el fondo. ¿Qué significa esto?, preguntó Lidia, con la voz baja. Engel no respondió. Aitana tampoco. Solo continuaron, con el corazón golpeando en el pecho. Los minutos se hicieron horas. Perdieron la noción del tiempo. El hambre y la sed comenzaron a morderles el cuerpo. Las linternas mostraban más señales de que no estaban solas. Huesos dispersos, algunos de animales pequeños, otros claramente humanos. Cráneos con grietas, costillas dispersas, marcas de dientes. Fue Engel quien primero lo vio. Una silueta fugaz, apenas un destello entre las sombras, como un cuerpo demasiado delgado para ser humano, moviéndose con rapidez en las paredes de la caverna. ¡Ahí!, gritó, apuntando con la linterna. Pero no había nada. Aitana se acercó, furiosa. No pierdas la calma. ¿Entiendes? Si empiezas a ver cosas, no vamos a salir vivas de aquí. Engel temblaba. No estaba loca. Había visto algo. Lidia, que había captado un movimiento similar por el rabillo del ojo, prefirió callar. La tensión creció. Cada sonido era una amenaza. Cada sombra, un enemigo invisible. Entonces lo oyeron, un clic, seguido de otro, como dos piedras chocando. Repetitivo, rítmico, desde algún punto de la oscuridad. No era el eco de sus pasos. Era otra cosa. Nos están siguiendo, murmuró Engel, con los labios resecos. Y así era. Algo se deslizaba entre las paredes húmedas, siempre fuera del alcance de la luz, observándolas, acechándolas. No había prisa en su persecución. Como depredadores que disfrutan del miedo de su presa, las criaturas jugaban con ellas, dejándolas caminar, agotarse, perder la esperanza, antes de reclamar lo que ya les pertenecía. El túnel desembocó en una sala amplia, con estalagmitas que parecían columnas de un templo retorcido. El suelo estaba cubierto de marcas, como garras arrastradas. Y en el centro, un foso oscuro. Una corriente helada recorrió el espacio y con ella, figuras emergieron en los bordes de la sala, demasiado altas, con brazos colgantes y cabezas deformes. Sus ojos eran vacíos, blancos, pero brillaban con un fulgor enfermizo al reflejar la luz. Las tres gritaron, y corrieron sin rumbo fijo. El eco de sus pasos, de sus respiraciones entrecortadas, llenó la garganta. Pero también los pasos ajenos, más de uno, más de dos. Decenas. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, descubrieron que seguían vivas. Ninguna criatura las había alcanzado. Solo heridas superficiales de las rocas, raspones, golpes. Pero no era misericordia. Era un juego. Desde lo más hondo de la garganta del mundo, las criaturas habían olido su miedo. Y tenían tiempo. Mucho tiempo. El silencio posterior a la huida era peor que los gritos. Las tres muchachas permanecieron juntas, respirando agitadas, pegadas a la pared húmeda de la caverna. Aitana, la mayor, mantenía los ojos fijos en la oscuridad del pasillo por el que habían escapado. Esperaba ver, en cualquier segundo, una de aquellas figuras deformes cruzar el umbral. Pero nada apareció. Solo la negrura, infinita y expectante. El tiempo dejó de tener significado. Podían haber pasado minutos u horas en ese rincón, y sus cuerpos no lo habrían distinguido. El aire era cada vez más denso, cargado de un hedor que les irritaba la garganta. Lidia tosió, apoyándose en su hermana. Engel mantenía el rostro pálido y sus labios temblando, como si tratara de reprimir algo que estaba a punto de quebrarla. No nos siguieron, dijo finalmente Lidia, con una voz que pretendía sonar esperanzada, pero que apenas era un susurro quebrado. No, replicó Aitana, con los labios tensos. Nos dejaron ir. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si fueran veneno. Engel cerró los ojos con fuerza. Se pusieron en marcha de nuevo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior,
no por el cansancio físico, sino porque la caverna parecía absorber su energía, drenando algo más que fuerza, la voluntad misma. Las linternas iluminaban paredes cubiertas de vetas rojas y negras, como venas gigantes, latiendo con una humedad enfermiza. Al rozarlas, Lidia juró sentir una vibración leve, como si el muro respirara. Esto no es piedra, susurró, apartando la mano con asco. Aitana no respondió. El pensamiento era insoportable, pero lo compartía. La cueva se sentía viva, como si hubieran entrado en el vientre de un organismo milenario. La garganta del mundo. El nombre, repetido en las leyendas locales, adquiría un sentido siniestro. No era solo una metáfora, sino una verdad literal. Siguieron un túnel descendente, interminable, que las condujo a una cámara gigantesca. El suelo estaba cubierto de huesos. No eran solo restos humanos, sino también de animales, en un revoltijo imposible. Cráneos astillados, costillas quebradas, huesos infantiles mezclados con mandíbulas animales. Había calaveras tan viejas que parecían piedra, y otras aún manchadas de carne reseca. El olor era insoportable. Aitana tapó la boca de Lidia para que no vomitara. Engel, en cambio, no hizo nada. Observaba los restos con los ojos abiertos de par en par, como si al fin comprendiera algo que las otras no. No estamos atrapadas en una cueva, murmuró. Estamos atrapadas en su estómago. La idea era absurda, pero imposible de rechazar. De pronto, un sonido llenó la cámara, chasquidos, decenas de ellos, resonando entre las paredes. Primero dispersos, luego en un ritmo que imitaba un murmullo humano. Era como escuchar a alguien hablar en un idioma incomprensible, compuesto de huesos al quebrarse. Las linternas parpadearon. Sombras se movieron en los bordes. Las criaturas regresaron. Altas, delgadas hasta lo grotesco, con brazos que rozaban el suelo y cabezas bulbosas sin facciones claras. Sus ojos, blancos y sin pupilas, brillaban con una luz parásita. Caminaban con movimientos espasmódicos, pero al mismo tiempo calculados, como marionetas conscientes de su teatro macabro. Las muchachas corrieron, sorteando huesos que crujían bajo sus botas. El eco de su carrera resonaba mezclado con los chasquidos, que ahora imitaban sus voces. Sí, sus voces. Aitana, replicaba la caverna, en el tono quebrado de Engel. Lidia ha arrastrado como un lamento, igual a la voz de Aitana. Era imposible. Y, sin embargo, real. Atravesaron un pasillo que descendía más aún, como una garganta sin fin. El aire se volvió más espeso, con un hedor que quemaba los pulmones. Las paredes se estrechaban, obligándolas a caminar en fila. La linterna de Engel falló, y al encenderse de nuevo, una de las criaturas estaba a pocos metros, encajada en la piedra como si hubiera salido de ella. Engel gritó, y corrió adelante. Pero el pasillo desembocó en una sala aún más perturbadora, una cámara ceremonial, cubierta de símbolos trazados con sangre seca. En el centro, un altar de piedra, rodeado de cráneos apilados en torres imposibles de equilibrio. Las tres se detuvieron, paralizadas por el horror. ¿Qué es esto?, jadeó Lidia. Aitana no tenía respuesta. Solo sentía que cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Un rugido surgió de las profundidades, diferente a los anteriores. No era un sonido aislado, sino un coro, decenas de voces al unísono, como si toda la caverna hablara. Las criaturas comenzaron a rodearlas, avanzando con lentitud, cerrando el círculo. Aitana empujó a sus compañeras hacia un túnel lateral. Corrieron hasta que la garganta les ardió, pero la oscuridad era infinita. No había salida, solo más pasillos, más humedad, más respiración en las paredes. Lidia tropezó. Una de las criaturas la alcanzó, sujetándola con dedos huesudos que parecían garras. Aitana se lanzó sobre ella, golpeando, gritando, hasta que logró arrancarla de esas manos. Pero el precio fue alto. Otra figura surgió de la roca y rasgó su brazo con una fuerza inhumana. La linterna se cayó al suelo y rodó, proyectando un haz que mostró lo que ninguna quería ver. La pared se abrió como un párpado. Y dentro, no había piedra, había carne, palpitante, húmeda, atravesada de venas. El túnel entero respiraba. La garganta no era una cueva. Era un ser. Una entidad viva que había existido desde antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Un organismo que se alimentaba de todo lo que osara entrar en él. Y las criaturas no eran habitantes ajenos, eran extensiones de su voluntad, parásitos nacidos de su carne, guardianes y digestores. Engel cayó de rodillas, llorando. Nunca, nunca saldremos de aquí.
Aitana la levantó a la fuerza. No podían rendirse. No todavía. Siguieron adelante, aunque cada paso era un suplicio. El aire ardía, las linternas temblaban, y la sensación de estar dentro de un estómago vivo era insoportable. Las criaturas jugaban con ellas, apareciendo y desapareciendo, siempre lo bastante cerca para aterrorizar, pero nunca para dar el golpe final. Hasta que llegaron al último vestíbulo. Era inmenso, una cúpula natural que se alzaba como el corazón de la tierra. En el techo, a cientos de metros, brillaba una fosforescencia enfermiza, como estrellas falsas incrustadas en carne viva. Y en el centro de la sala, un abismo. Una cima que descendía más allá de la vista, un agujero negro en el que se escuchaba un murmullo constante, como el latido de un mundo entero. La garganta. La verdadera garganta del mundo. Las criaturas las rodearon, ahora sí cerrando el círculo. Aitana intentó sostener a sus compañeras, pero Engel ya había perdido la cordura. Gritaba incoherencias, empujando el aire, como si tratara de apartar fantasmas. Lidia lloraba, con la mirada fija en el abismo, como si éste la llamara con voz maternal. Aitana supo entonces que no escaparían. Lo entendió con la claridad helada de quien asume su final. El primer ataque fue contra Engel. Una criatura la tomó por el cuello, con una facilidad inhumana, la arrastró hacia la cima. Su grito se prolongó en un eco interminable hasta que fue absorbido por el murmullo del abismo. Lidia intentó correr, pero otra figura la sujetó de la cintura. Pataleó, arañó, pero fue inútil. Aitana la sostuvo de la mano hasta el último segundo, antes de que las garras heladas la arrancaran y la lanzaran al vacío. Sus ojos, llenos de terror y súplica, fueron lo último que Aitana vio de su hermana. Quedó sola. Las criaturas la rodearon, pero no la atacaron de inmediato. La empujaron hacia el borde, obligándola a mirar el abismo. Y allí, en la profundidad insondable, Aitana vio algo. No era un fondo, ni roca, ni vacío, era un ojo. Un ojo gigantesco, abierto en la oscuridad, observándola desde lo más hondo de la tierra. La garganta del mundo era consciente, y ella era solo un bocado más. El último rugido llenó la cúpula. Un rugido de hambre infinita. Y Aitana cayó. La oscuridad la envolvió. Sus gritos fueron devorados por el eco, hasta apagarse como los de tantos otros antes que ella. El silencio regresó. La caverna respiró. La garganta había comido. Y esperaría, paciente, hasta que nuevos senderistas llegaran a su boca abierta, ignorantes, creyendo que exploraban una cueva. Porque la garganta del mundo nunca se saciaba. Suscríbete a mi canal de YouTube Madryn More Creepypastas y sigue mi podcast en Spotify con el mismo nombre. O búscame en TikTok como Olivers205.